Día 21 de octubre, San Hilarión, abad, patriarca de los solitarios en Palestina, hacia 291 al 371. Los pormenores de la vida y milagros de San Hilarión han brotado en el campo de la leyenda. Felizmente se conserva todavía la vida del ermitaño, escrita por San Jerónimo, que quiso dar a conocer su eminente santidad al mundo cristiano. Prescindiendo pues de los detalles legendarios que han podido introducirse en la historia y teniendo en cuenta el valor indiscutible del ilustre doctor en esta materia, podemos decidir con toda certeza la existencia y santidad de la vida del célebre ermitaño. San Hilarión, cabeza y patriarca de los religiosos cenobitas en Palestina, como San Antonio lo había sido en Egipto y San Pacomio en la Tebaida, nació en Tábata, aldea de Palestina, próxima a Gaza, por los años 291. Sus padres gentiles y ricos ambicionaban para su hijo la gloria del saber y le enviaron muy joven a Alejandría para estudiar las humanas letras. No tardó en señalarse entre los condiscípulos corrompidos y ligeros por su inteligencia viva y penetrante, realzada por un rico caudal de prendas naturales. Uno de sus maestros, cristiano culto y verdadero apóstol, revestido con la capa del filósofo, quiso rodear la inocencia de su discípulo de valla más firme que las máximas corruptoras del paganismo. Le descubrió las bellezas de la fe cristiana y su alma, no obscurecida aún por las pasiones, se sometió dócilmente a la verdad e influencia de la gracia. Luego que recibió el bautismo, a los 15 años, Hilarión avanzó rápidamente por la senda de la ciencia y la virtud y llegó pronto a ser modelo acabado de todos sus condiscípulos. Aborrecía las diversiones frívolas y peligrosas del teatro y los juegos sanguinarios del circo. Solo conocía el camino de la iglesia y de la escuela, y su entretenimiento consistía en conversar con los verdaderos siervos de Dios. Dios le da a conocer su vocación. En aquel tiempo, la fama repetía por doquiera el nombre del celebérrimo solitario San Antonio. Traspasaba los confines del desierto, donde aquel hubiera querido sepultar sus admirables virtudes, y atraía en torno suyo a las muchedumbres, ávidas de imitar y contemplar aquel ser sobrehumano. Impulsado por la gracia, entró Hilarión en vivos deseos de conocer al patriarca del desierto. Al verle, se conmovió el corazón del neófito, y su espíritu, iluminado por la fe, comprendió que el mundo no es nada y Dios lo es todo. «Yo también seré ermitaño», exclamó, «Dios lo quiere». Vistió luego el sayal monástico y durante 2 meses observó cautelosa y atentamente la vida del patriarca de la Tebaida. La regularidad de San Antonio, su continuo recogimiento, su amor de la oración, su constante humildad en medio de las gentes que le visitaban, su firmeza suave en las reprensiones, su ardor en las predicaciones y sus perpetuos ayunos inflamaron el corazón de Hilarión, que ardía en vehementes deseos de luchar a las órdenes de tan experto capitán por la conquista del reino de Cristo. Con todo, no pudo soportar por más tiempo la vista de aquella muchedumbre, atraída por el olor de santidad de su maestro espiritual. «He venido yo al desierto», díjose un día, «para buscar el bullicio de las ciudades. ¿Es justo que tenga parte en los triunfos del héroe, no habiendo sido su compañero de armas?» Cuando se disponía a internarse más adentro en el desierto, tuvo noticias de la muerte de sus padres. Si entonces regresó a su patria, solo fue por dar a todos un alto ejemplo de desprendimiento. Distribuyó sus bienes a los pobres, se despidió para siempre de sus parientes y se retiró a una isla pantanosa distante 7 millas de Gaza. En el mismo lugar, pero con un fin muy distinto, habíase ya establecido una cuadrilla de salteadores, el terror de la comarca. Conocía Hilarión el peligro en que se hallaba, pero no le importaba la muerte del cuerpo,
con tal que pudiese evitar el pecado que mata el alma. Empero, sus terribles vecinos, indignados al ver la despreocupación de aquel jovenzuelo que era casi niño, resolvieron escarmentarlo duramente. Con tal propósito, se encaminaron durante la noche hacia el hueco de la roca en que moraba Hilarión, pero Dios hizo pasar ante sus ojos un velo espeso de tinieblas, por lo que erraron hasta el amanecer sin que pudieron dar con su víctima. Ante hecho sorprendente, se desvaneció su furor, y cuando ya de día vieron a poca distancia al joven ermitaño rezando de rodillas, se acercaron a él sin malas intenciones y le dijeron: ¿No temes a los bandoleros que frecuentan estos parajes? ¿Por qué temerlos, puesto que no tengo nada? Pero podrían matarte. ¿Y qué? Estoy dispuesto para morir. Mas ¿qué sería de vuestra alma, desgraciados, si en este instante cayeras en las manos de Dios Todopoderoso? Haced pues penitencia, si no queréis ir al fuego eterno. Impresionados por estas palabras, se volvieron a Dios y procuraron reparar los perjuicios causados. Hilarión lucha contra Satanás. El héroe que de este modo hablaba era, según refiere el historiador, un pobre adolescente de complexión delicada que se resentía del más mínimo cambio de temperatura. Los ardores del estío le abatían y el frío del invierno paralizaba todos sus miembros. A pesar de esto, su vestido se reducía a un tosco cilicio y una túnica de piel de camello. Su alimento era al principio de solo 15 higos que tomaba después de puesto el sol. Y no obstante, el ferviente religioso seguía orando hasta muy entrada la noche. No podía el ángel soberbio y caído permanecer insensible ante el celo de la gloria de Dios que consumía a Hilarión, y le declaró la guerra. No tardó el joven y austero ermitaño en sentir el ardor de la concupiscencia. Su corazón, hasta entonces inflamado solo en el fuego del amor divino, viose asaltado por imaginaciones impuras. Indignábase contra sí mismo y dábase tremendos puñetazos en el pecho como para desechar pensamientos tan inoportunos. Se le oía a veces decir a su mismo cuerpo: «Con la ayuda de Dios yo te haré, asnillo, que no tires coces, te mataré de hambre y de sed, te cargaré y te haré trabajar, de tal manera que solo pienses en comer y descansar y no en brincar ni regocijarte». Cuando al fin de esas largas y fatigosas jornadas el atleta de Cristo caía rendido por el cansancio y el ayuno sobre la estera que le servía de cama, veía llegar hasta él a criaturas cuyos gestos y ofrecimientos su corazón inocente no podían comprender. Se alzaba entonces, reiteraba sus plegarias y las torpes representaciones se desvanecían, pero el espíritu del mal inventaba nuevos ardides para distraerle en la oración. Oía Hilarión los aullidos de los lobos y de las zorras que se precipitaban sobre su celda como para derribarla. Cierto día vio que se llegaba hacia él una lucidísima cuadriga y al exclamar «Señor Jesús», desapareció al instante. Estando en cierta ocasión ocupado en el canto de los salmos, con el semblante pegado contra el polvo, se distrajo algún tanto. Ufano de su victoria, el demonio se le echó encima y le azotó cruelmente, diciéndole con tono burlón: «Vamos, hombre, ¿te duermes? Toma un poco de cebada para que te despiertes», y al mismo tiempo redoblaba los golpes. El santo ermitaño lloró su falta, pero se consoló al ver que el mismo demonio le ayudaba a hacer penitencia. Desde entonces tuvo tan sobre aviso que su adversario hubo de recurrir a tentaciones de orgullo y le tendió un lazo, encomiando sus propias virtudes, pero fue inútil la porfía. Expulsa a Satanás del cuerpo de los posesos. A medida que crecía en edad, el joven anacoreta redoblaba sus austeridades. Desde los 22 años ya no se alimentó más que de raíces o legumbres remojadas.
Su habitación era una celda de 4 pies de alta y 5 de ancha, a manera de sepultura, en la que solo podía estar sentado o recostado. Su cuerpo se consumía, pero su alma recobraba nuevo vigor y vida. Cosa superflua es buscar la limpieza en un cilicio, decía el heroico penitente, criado en medio de lujo. Fiel a esta máxima, nunca lavó el tosco saco que le cubría, añadiendo así voluntariamente nueva causa de mortificación a muchas otras. Entregado por completo a la oración, aprendió de memoria la Sagrada Escritura y se mantenía tan íntimamente unido con Dios como lo puede consentir la flaqueza humana. Muy a pesar suyo, se esparció a lo lejos la fama de sus virtudes, por lo que las gentes no tardaron en reverenciarle como el San Antonio de la Palestina. Al cabo de 15 años de esterilidad, se vio una pobre mujer abandonada de su marido. El dolor le dio alientos para quebrantar por vez primera el retiro del santo ermitaño y se presentó ante él. Al verla se turbó Hilarión y apartó los ojos, mas la suplicante se arrojó a sus plantas y con acento de dolor profundo exclamó: «Perdona mi osadía, impulsada por la necesidad de ti, acudo como enfermo al médico. ¿Tienes reparo en mirar a una mujer? ¿No fue una mujer quien dio a luz a Cristo Jesús? En nombre de este divino Salvador, atiende a mis ruegos». Con caritativa paciencia, el santo ermitaño escuchó la cuenta de sus desgracias y la despidió con estas palabras: «Ten confianza, pediré por ti, y el Señor te concederá lo que deseas». Un año después, Hilarión bendecía al recién nacido, que gozosa le presentaba a la feliz madre. Un nuevo milagro puso más de manifiesto la eminente santidad del gran siervo de Dios. Una mujer ilustre de Gaza, por nombre Aristeneta, rica de bienes y de virtudes, se encaminó al desierto con toda su familia para ver al patriarca de la Tebaida y recabar su bendición. Mas habiendo regresado a Gaza, fallecieron sus 3 hijos. Afligida por el dolor, la desconsolada madre corrió a los pies de Hilarión y con acento desgarrador le dijo: «En nombre de nuestro clementísimo Salvador, en nombre de su santa cruz y preciosísima sangre, te suplico que vayas a Gaza y me devuelvas los hijos. Al ver tu caridad se convertirán los paganos y los ídolos caerán hechos pedazos. Vete, yo desde aquí pediré lo que deseas, pero jamás entraré en vuestras corrompidas ciudades donde se corren tantos peligros de perderse». «Siervo de Cristo, devuélveme los hijos», replicó la desgraciada, y haciéndose al sayo del solitario, le dijo que no le dejaría en libertad mientras tanto no lo prometiese ir a Gaza, siquiera fuera durante la noche. Al amparo de las tinieblas se llegó el ermitaño en la morada de Aristeneta, hizo la señal de la cruz sobre los cadáveres de los niños y al punto se los devolvió a su madre llenos de vida. Vivía en Jerusalén un gigante poseído del demonio, verdadero terror de la comarca. Cargado de cadenas y puesto en presencia de Hilarión, se postró a sus plantas y cual pudiera hacerlo un can, púsose a lamarle los pies. No pudo Satanás resistir a la autoridad del que tantas veces le había vencido en su propia persona y tuvo que huir del cuerpo del poseso. La misma suerte cupo a una legión infernal que atormentaba al ilustre y opulento Orión. Al abandonar aquella el cuerpo de la víctima, se oyó un clamor confuso semejante al de una muchedumbre inmensa. Hondamente agradecido, el enfermo ofreció a su bienhechor grandes riquezas. «Repártela a los pobres», respondió el siervo de Dios. «Tú que vives en el mundo los conoces mejor que yo. En otro tiempo di todos mis bienes para comprar la libertad, y por nada del mundo quiero ahora venderla». Obró Hilarión otros muchos milagros, pero resultaría demasiado prolijo referirlos todos.
curó hasta los animales enfermos de los pobres labriegos. Desde lo más apartado de Germania y de las Galias, las gentes acudían a él en sus necesidades, y él, a su vez, las llevaba a Dios y conquistó a muchos de sus piadosas visitas para la vida religiosa. En pocos años, pobláronse de ermitas los desiertos de Palestina, que fueron testigos de altos ejemplos de virtud. De esta suerte llegó a ser, sin buscarlo, el jefe de una importante familia religiosa sobre la cual ejercía gran ascendiente. Desplegaba un celo incansable para mantener a los hermanos en su primitivo fervor. Los continuos ayunos habían agotado sus fuerzas, mas no por esto dejaba de visitarlos a todos cada año, ni de sembrar los milagros para recompensar a los buenos, así como para castigar y convertir a los tibios y relajados. Negó un monje cierto día la entrada a la inmensa tropa de religiosos que acompañaban al santo patriarca. Secáronse las uvas en la viña y el poco vino que pudo sacar se convirtió en vinagre. Otro de más fe en la providencia púsolo todo a disposición de sus huéspedes, y su campo, fecundado por la bendición de Hilarión, le rindió 5 veces más que en años anteriores. Un codicioso y avariento ermitaño envió al venerable abad las primicias de su huerto, y al verlas el santo exclamó: «Apártalas de ahí, porque las manos del amo han dejado en ellas un hedor de avaricia tan insoportable que ni los brutos las podrían tolerar». En efecto, habiéndoselas echado a los bueyes, se espantaron luego que las vieron, comenzaron a bramar extraordinariamente, y se enfurecieron tanto que rompieron las sogas que los sujetaban y echaron a correr campo adelante. Hilarión torna a ser ermitaño. Entretanto, el venerable patriarca había llegado a la edad de 63 años, y al verse rodeado de innumerables monjes y como acosado por las gentes que de todas las partes del mundo le venían a buscar, temió por la salvación de su alma. «Estoy recibiendo la recompensa de mis trabajos acá en la tierra», dijo para sí. «Tengo que ir a esconderme en la soledad para orar y sufrir si no quiero hacerme indigno de la misericordia de Dios». Los nobles, magistrados, príncipes y obispos acudían a él, contentos de recibir de su mano un poco de pan o una botellita de aceite bendecidos, mas él, hollando al demonio del orgullo, huía de toda demostración de estima y veneración. Luego que se entendió su resolución de huir al desierto, se congregaron más de 10,000 personas, y con sus clamores y lágrimas conjuraron al que ellos llamaban Padre, auxilio único y providencia visible, que no los desamparase y dejase huérfanos. Hilarión se mantuvo firme en lo que tenía resuelto. «Nada me detendrá», dijo, «no comeré ni beberé mientras no salga de este lugar donde estoy expuesto a perderme para siempre». Transcurrieron 7 días, durante los cuales no probó bocado. Ante decisión tan enérgica, se vieron precisados a condescender. Partió Hilarión acompañado de 40 monjes capaces de ayunar cada día hasta la puesta del sol. Fueron en primer lugar al monasterio de San Antonio, cuyo reciente y bienaventurado tránsito le había revelado Dios en una visión, y fortalecido luego por esta peregrinación, hizo alto en el desierto. El venerable padre se entregó a la abstinencia, al silencio y demás rigores de la penitencia, con tanto fervor cual si quisiese recuperar el tiempo perdido. Después de la muerte de San Antonio, la alegría desapareció de la Tebaida. Hubiéranse dicho que hasta los elementos compartían el duelo general, pues durante los 3 años que siguieron, ni una gota de agua cayó en toda la comarca. Cierto día, unos desgraciados que iban en busca de raíces para alimentarse, descubrieron las moradas de Hilarión. No tardó éste en verse acosado por una muchedumbre hambrienta que le suplicaba con lágrimas y sollozos
les alcanzase del cielo la cesación del terrible azote. Se puso el ermitaño en oración y pronto cayó una lluvia torrencial. Cambio tan repentino favoreció la multiplicación de serpientes que causaban muchas víctimas en los hombres y las plantas. Con su bendición, el siervo de Dios comunicó al aceite la virtud de dar muerte a las venenosas reptiles y curar a sus víctimas. Al tener noticia de tantas maravillas, las muchedumbres se agolparon de nuevo en torno del taumaturgo ermitaño, el cual, huyendo de las honras que todos le tributaban, se fue en busca de un retiro al desierto cercano de Alejandría. Instado por algunos monjes, se detuvo para descansar, mas por la tarde del primer día les dijo que iba a proseguir su camino. Arrojándose a sus plantas, le suplicaron que hiciese noche en aquel sitio. No, de ninguna manera, vuestra hospitalidad os costaría demasiado cara. No quiero que por culpa mía sea derribado el convento. Por la mañana del siguiente día, entendieron todos el sentido de sus palabras proféticas cuando vieron el monasterio invadido por los secuaces del más poderoso y cruel enemigo de los monjes, Juliano el apóstata, que buscaba a Hilarión y a su fiel discípulo Esiquio para darles muerte. El santo ermitaño pasó a la isla de Sicilia, donde vivió oculto por espacio de 1 año, pero Dios le tenía reservada otra misión. Un poseso, cuyos tormentos se habían agravado por causa de la proximidad con el hombre de Dios, exclamó cierto día en San Pedro de Roma: «El bienaventurado Hilarión está en Sicilia y me curará». No mentía el demonio, pues pasado cierto tiempo, el paciente volvió a la península completamente sano y robusto, pregonando por doquiera la eminente santidad de su bienhechor. Este milagro fue el preludio de muchos otros, por lo cual el taumaturgo, acosado de nuevo por las gentes, huyó a otra soledad. Esiquio le llevó a Epidaura en Dalmacia, pero la caridad de Hilarión para con el prójimo pudo más que su ambición de olvido y menosprecio. Viendo que era más honrado en Dalmacia que en Sicilia y Palestina, quiso sepultarse en la soledad de Pafos, en la isla de Chipre, pero fue en vano aquí como en otras partes. Recibía el humilde ermitaño las mismas muestras de admiración, las mismas atenciones que le infundían tan gran temor de perderse. «Omnipotente Dios y Salvador de las almas», exclamó cierto día, «ten piedad de mí, indigno siervo tuyo, y concédeme tiempo para que me prevenga con la penitencia y la oración a comparecer ante tu formidable tribunal». Se estableció luego en el seno de un país idólatra, un lugar casi inaccesible, donde se mantuvo 5 años, saboreando las delicias de la maceración y de la oración continua, alejado de todos, hasta de su querido Esiquio, a quien había encargado la visita de sus monjes en Palestina. Cierto día en que bajaba de su celda, se encontró con un pobre paralítico que trabajosamente se arrastraba. El hombre de Dios, movido a compasión, hizo el sacrificio de su descanso por el bienestar de este miembro paciente de Jesucristo. «En nombre de la Santísima Trinidad, levántate y anda». Oh poder maravilloso, los labios de Hilarión murmuraban aún estas palabras y ya el enfermo se había alzado y saltaba de gozo. Nuevamente se vio el santo ermitaño acosado por las muchedumbres y nuevamente temió, mas el Señor le tranquilizó anunciándole que se hallaba cercano el día en que pasaría de este valle de peligros y lágrimas a los goces puros de la eternidad. Noticiosos de su próxima muerte, los peregrinos acudieron más numerosos que nunca y pudieron contemplar al bienaventurado Hilarión tendido sobre su estera y exhalando el último suspiro en un arranque de esperanza y amor. «Sal, alma mía, sal», exclamaba para animarse en sus últimas congojas, «rompe las últimas ataduras. ¿Qué te acobarda? ¿Qué esperas? Casi 60 años ha que sirves a Jesucristo y temes morir.
y rindió su espíritu en el año 371. Los habitantes del lugar enterraron su cuerpo con todo respeto, pero poco tiempo después su discípulo Ezequiel lo llevó secretamente a Palestina, donde obró los más portentosos milagros. También San Ezequiel figura en el martirologio romano con fecha el 3 de octubre.